noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro noticiero de plantas de tratamiento. En este caso hablaremos de la Petar El Salitre, la cual es una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta planta se encuentra ubicada en la calle 80, número 12198 en Bogotá. La captación de esta planta de tratamiento de aguas residuales es del río Salitre, del humedal Torca y del humedal La Conejera. La capacidad de caudal de esta planta es de 10.441.460 metros cúbicos. De biosólidos es 5.056.082 metros cúbicos. Y si lo evaluamos de la carga orgánica promedio de esta Petar El Salitre está en un promedio de 189 miligramos sobre litro a 245 miligramos sobre litro, si lo evaluamos en SST y DBO. Tenemos que tener en cuenta que el nivel de concentración está mediano o alto, según los estándares que se estipulan. La ubicación de esta Petar, aparte de que pues digamos la dirección que indicamos, está ubicada en la desembocadura del río Salitre. Adicional a esto, ¿cómo funciona la Petar? La Petar tiene digamos un proceso a grandes rasgos para desembocar de una mejor manera el agua al río Bogotá, o digamos más pura dentro de lo que cabe, que sería el retiro de grasas, la clarificación del agua, que digamos que hablaríamos de la aireación del agua, y la desinfección del agua para devolverla al río Bogotá. Es importante tener en cuenta que la captación del agua es doméstica, industrial, agrícola, minera, que digamos la desembocadura casi siempre es con muchos compuestos orgánicos. Evaluando los aspectos de esta Petar, el afluente de la planta se ha encontrado una gran variación en la concentración de DBO y SST a lo largo de los estudios que se han hecho, en donde se encontraron comportamientos que, como le indiqué anteriormente, el promedio es de 189 miligramos sobre litro y 245 miligramos sobre litro para SST y DBO respectivamente. Pero en aspectos de la tarde se encontraron concentraciones promedio de 231 miligramos sobre litro para SST y 281 miligramos sobre litro para DBO. Bueno, evaluando los aspectos de tratamiento y procesos de la Petar del Salitre, es importante tener en cuenta que las aguas residuales del norte y del centro de Bogotá están desembocando en la Petar del Salitre. Actualmente la Petar del Salitre tiene un tratamiento primario de 4 metros cúbicos de agua por segundo. Sin embargo, le llegan 15 metros cúbicos por segundo producido por cerca de 3 millones de habitantes de Bogotá. La Corporación Autónoma de Cundinamarca, que pues digamos lo conocemos por sus siglas que es la CAR, es la entidad encargada del proyecto de ampliación y optimización de la Petar del Salitre. Adicional a esto, ¿cómo funciona la Petar del Salitre? Esta planta, además de tener un control total de olores, contará con una barrera de 18 hectáreas de árboles y nativos a su alrededor, en donde pues claro está de que esta Petar está ubicada en el área de Engativá. Aspectos de la ubicación que lo indicamos anteriormente en la Petar del Salitre es que la Petar del Salitre está ubicada estratégicamente en donde se hizo un planteamiento para que se trasladara la Petar, lo cual no es viable, donde en este caso está ubicada estratégicamente en la desembocadura del río Juan Amarillo para captar las aguas residuales y el centro del norte de Bogotá. Es importante tener en cuenta que ya esta Petar del Salitre lleva 50 años en la red de alcantarillado del centro y norte de Bogotá, que entonces se direccionó hacia el antiguo botadero de basura El Cortijo entre las localidades de Suba y Engativá, donde funciona la Petar del Salitre desde el año 98. Es importante tener en cuanto a los
a los parámetros de cumplimiento según la normatividad del 2007. En este caso se están cumpliendo la normatividad de los parámetros que se estipulan con respecto a esta petar. Pero pues en algunos casos hay que tener en cuenta que como son aguas residuales, sí se cumple con una norma, pero pues no es tan estricta como tal cuando se va a hacer la potabilización. Obviamente es como la desembocadura hacia el río Bogotá para pues digamos evidenciar o pues digamos darle un trato y que cuando se desemboque nuevamente el río Bogotá sean aguas un poco más claras y un poco más puras. En cuanto a aspectos de mecanismos que se utilizan en la petar del salitre, es importante tener en cuenta el tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes es una máquina utilizada para la elevación del agua, harina o cereales, en donde fue inventada en el siglo III. Su invención actualmente es utilizada para el bombeado de fluidos. Aparte de eso, otro compuesto es el cloruro férrico. El cloruro férrico, en este caso, es una forma cristalina de apariencia brillante. En este caso, una de sus funciones principales es la disolución alcohólica, lo cual se conoce como tintura de hierro, que se utiliza en la aplicación de aguas residuales, en donde digamos se utiliza como coagulante para desestabilizar las partículas en suspensión. Otro compuesto es el polímero. Los polímeros son macromoléculas formadas por una unión de moléculas. El polímero se usa en las plantas de tratamiento, en este caso de la petar de salitre, de las aguas residuales, en donde es llamado exactamente polielectrolito aniónico. La coagulación, digamos, el cloruro férrico genera la variación de cargas eléctricas de las partículas en suspensión. Aparte de esto hablaremos de la suspensión química. En este caso la suspensión es un aspecto que se utiliza bastante, que la suspensión se presenta en las siguientes características cualitativas. Sus partículas son mayores que las soluciones y las coloides, que digamos en este caso permite observarlas a simple vista. ¿Cómo funciona la planta? La ampliación de la petar el salitre en su fase 2 optimizará la calidad del aire producto del tratamiento de aguas. La planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre fase 1 está ubicada en la desembocadura del río Salitre en el río Bogotá, al norte de la calle 80 y al occidente de la Ciudadela, Colsubsidio, Suba y El Cortijo. Cuando esta petar se construyó estaba inmersa en un área menos poblada y menos urbanizada que en la actualidad. Este es el punto donde confluye toda la red de alcantarillado que proviene de la calle 26 hasta la calle 220 de la capital. Las tuberías de toda la ciudad están orientadas hacia ese lugar. Por ello, no se puede pensar en una solución distinta a ampliar la que hay allí, porque de pensar en mover la planta o el sitio de la planta implicaría también desenterrar todo el sistema alcantarillado de la ciudad para que quedara mirando hacia el nuevo sitio, lo cual es aún absoluto improbable desde lo económico, desde lo técnico y desde lo ambiental. La empresa hizo unos diseños donde construyó las redes troncales que le aportan el agua residual a la planta del salitre, que más o menos están entre 2 y 2,75 de diámetro, y son interceptores que fueron diseñados para transportar toda el agua residual de la parte norte de la ciudad, incluido todo su sistema borde norte. Mediante un proceso de 6 pasos, la nueva petar el salitre, gracias a su ampliación y optimización, logrará transformar las aguas residuales domésticas de los habitantes de la ciudad, que llegan contaminadas principalmente con materia orgánica, jabones y detergentes, en aguas depuradas para uso agrícola y pecuario. Los pasos que actualmente realiza la fase 1 comienzan con el retiro de grasas, arenas y sólidos de mayor tamaño, continuando con la clarificación primaria del agua para retirar los lodos primarios y darles tratamiento. Y con la ampliación y optimización se sumarán 4 pasos fundamentales para poder devolverle al río Bogotá el agua en mejores condiciones. La aireación del agua y un proceso biológico para la eliminación de la materia orgánica.
Luego, la clarificación secundaria del agua para retirar los lodos secundarios. A continuación, el tratamiento de lodos mixtos para eliminar los organismos patógenos a altas temperaturas y producir fertilizantes. Y finalmente, la desinfección del agua y su conducción al río Bogotá. La planta de tratamiento a futuro va a producir alrededor de 450 toneladas mensuales de residuos sólidos que van a ser llevados al relleno sanitario de Doña Juana y alrededor de 4.200 toneladas mes de biosólidos. Los lodos que queden han de ser tratados para que sirvan para apoyo o mejora de suelos en zonas determinadas de la ciudad que se encuentran muy afectadas por la actividad minera, bien sea dentro de la ciudad o en el territorio carro. Productos aprovechables para producción de fertilizantes y gas metano para producir energía eléctrica que se utilizará en el funcionamiento de la propia planta, aportando aproximadamente el 40% de la energía requerida. Es tan eficiente este proceso que en gran parte del mundo existen plantas como esta en los perímetros urbanos de importantes ciudades, como la planta Hyperion en Los Ángeles, California, las plantas de Brooklyn y Jamaica en Nueva York, y la planta Gabal El Asfar en el Cairo. En este proceso, la única forma que se podrían producir malos olores es si dejamos que las aguas que llegan a la planta se estanquen, lo cual no va a producir con la nueva planta de tratamiento. Esos malos olores no se van a producir cuando tengamos la planta optimizada y ampliada. La implementación de esta tecnología permite a la ciudadanía estar tranquila de poder gozar de un aire óptimo que no afectará su calidad de vida. Todas las zonas de producción de olores van a estar protegidas y cubiertas, y con un sistema de ductos que permiten la extracción de esos olores, pero debidamente controlado con un sistema de tratamiento de olor. Como parte del proyecto de ampliación y optimización de la Petar El Salitre, se construirá un parque metropolitano y se sembrarán especies nativas que servirán de hogar a la biodiversidad presente en la zona y de prestar todos los servicios ambientales relacionados con este nuevo ecosistema. Actuarán como barrera viva, aislando a las comunidades de las instalaciones de la planta. La ampliación de la planta va a incluir nuevo equipamiento electromecánico adicional, el cual, sin embargo, va a estar siempre alojado o bien en edificios convenientemente aislados o bien en otros elementos estructurales cuyo aislamiento va a evitar que el ruido se transmita a la periferia. La ampliación y optimización de la Petar El Salitre es un proyecto estimado en 98 hectáreas, que fue proyectado desde el año 1985 como parte integral de la protección y revitalización del río Bogotá. La ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de salitre forma parte del megaproyecto del río Bogotá. Este megaproyecto también incluye la adecuación hidráulica de la cuenca media del río, en 68 kilómetros, en la cual hicimos la ampliación del cauce, corrimos el Jarillón 30 metros para darle una capacidad tal que el río pueda transitar por su cauce crecientes extraordinarias y de esta forma minimizamos el riesgo de inundación que puedan tener las poblaciones aledañas al río Bogotá. Para tranquilidad de todos, la culminación de la construcción de la fase 2 de la Petar El Salitre, en conjunto con las obras de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, traerán beneficios ambientales y sociales no solo a los residentes de todo Bogotá, sino también a los habitantes de los municipios de la cuenca media y baja de la fuente hídrica más importante de Cundinamarca. Gracias a una mejor calidad de sus aguas, a un aire más limpio, a los parques longitudinal y metropolitano en proceso de construcción y a ecosistemas más sanos en sus riberas. Vive el río Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de la Petar del Salitre. Mi nombre es Eric Delgado, el presentador de este noticiero Plantas de Tratamiento. Mi código es 7303413, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, 10º semestre, actualmente de la planta de tratamiento, de plantas de tratamiento, caso 2.